Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bienvenidos a esta 24ª sesión del curso de álgebra lineal en la que vamos a considerar las nociones de inyectividad y sobreyectividad para una transformación lineal, por supuesto la noción asociada de biyectividad, en cuyo caso la transformación lineal se denomina isomorfismo lineal, y esto nos va a llevar de manera muy natural a considerar dos subespacios fundamentales asociados a toda transformación lineal, su núcleo y su imagen. También vamos en esta sesión a establecer uno de los resultados fundamentales del álgebra lineal, el teorema de la dimensión, y vamos a ilustrar con algunos ejemplos las nociones que vamos a ir presentando. Bien, consideremos entonces una transformación lineal, llamémosla T por ejemplo, de U hacia V, y vamos a definir entonces los dos subespacios fundamentales asociados a T, el núcleo de T y la imagen de T. Bien, el núcleo de T está formado por todos los vectores del dominio que son anulados por T. De manera precisa, el núcleo de T es entonces el conjunto de aquellos vectores U que pertenecen al dominio de la transformación, tales que la imagen de U mediante T es 0. Por otro lado, la imagen de la transformación coincide con lo que se conoce con la imagen de cualquier función en general. La imagen de la transformación T, entonces, va a ser el conjunto de todos los vectores que están en el codominio que tienen la forma T de U para algún vector U que esté en el dominio. Bien, ahora, más adelante vamos a ver que tanto el núcleo como la imagen son de hecho subespacios. El núcleo claramente es un subconjunto del dominio, la imagen por otro lado es un subconjunto del codominio, pero más que ser subconjuntos, de hecho son subespacios. El núcleo es un subespacio del dominio, la imagen es un subespacio del codominio y por lo tanto tenemos derecho a hablar de la dimensión de esos subespacios. Y esas dimensiones son bien importantes también y reciben nombres especiales. La dimensión del kernel de la transformación se denomina la nulidad de la transformación y por otro lado, la dimensión de la imagen se denomina el rango de la transformación. La nulidad de T la vamos a denotar tal cual, nulidad de T. El rango de T de manera similar lo denotamos rango de T. El núcleo o kernel de la transformación T lo denotamos ker de T y la imagen de la transformación la vamos a denotar im de T. Bien, veamos entonces algunos ejemplos iniciales. De un espacio vectorial en sí mismo, recordemos, tenemos siempre la transformación lineal identidad. I sub U, por ejemplo, que va de U en U, y que a cada vector del dominio le asigna pues ese mismo vector en el codominio. I sub U evaluado en algún vector U es precisamente el mismo vector U. Bien, esta transformación lineal, aunque muy útil, es bastante sencilla y teniendo en cuenta nuestras definiciones es muy fácil ver que el kernel de la transformación lineal identidad es trivial, es decir, es el subespacio formado únicamente por el vector nulo del dominio, mientras que la imagen de la transformación lineal identidad pues es todo U, por supuesto, porque cualquier vector de U tiene la forma T de U para ese mismo vector. La nulidad de la transformación identidad, teniendo en cuenta que el kernel es el subespacio trivial cuyo único elemento es el vector nulo, inmediatamente tenemos que la nulidad de la transformación identidad es 0 y por otro lado, la imagen de la transformación identidad pues va a ser la dimensión de U. Bien, otro ejemplo muy sencillo, en este caso vamos a considerar ahora la transformación lineal nula. Recordemos que esta transformación la denotamos 0 y si la definimos de un espacio V hacia un espacio W, lo que tenemos es que esta transformación nos anula todos los vectores del dominio, es decir, 0 evaluado en U da el vector nulo para todo vector U que esté en el dominio.
Esta transformación lineal también es muy sencilla e inmediatamente tenemos, de acuerdo a la definición, que el kernel de esta transformación va a ser todo el dominio, por supuesto, porque esta transformación anula todos los vectores que están en el dominio, así que todo vector del dominio automáticamente es enviado en cero, por lo tanto el kernel es todo el dominio. La imagen, por otro lado, de esta transformación nula es el subespacio trivial formado por el cero. Por lo tanto, entonces, tenemos que la nulidad de la transformación nula en este caso va a ser la dimensión del dominio, mientras que el rango de la transformación nula va a ser 0. Bien, un primer resultado que ya había anunciado desde el comienzo, y es que el kernel y la imagen de una transformación lineal no son solo subconjuntos del dominio y del codominio respectivamente, sino que de hecho son subespacios vectoriales. El kernel es un subespacio vectorial del dominio, la imagen es un subespacio vectorial del codominio. La prueba es relativamente sencilla y la pueden consultar acá en nuestra presentación auxiliar. Y ahora vamos a enunciar y presentar uno de los resultados fundamentales del álgebra lineal. Este resultado tiene nombre propio, de hecho es el denominado teorema de la dimensión. Este teorema de la dimensión lo que hace es establecernos una relación muy bonita entre la nulidad, el rango y la dimensión del dominio para una transformación lineal. De manera precisa lo que tenemos es lo siguiente. Si tomamos una transformación lineal, por ejemplo T, que vaya de un espacio vectorial U hacia un espacio vectorial W, y suponemos que U es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces lo que nos garantiza el teorema de la dimensión es que la dimensión de U, la dimensión del dominio, es exactamente igual a la nulidad de la transformación más el rango de la transformación. Este teorema tiene unas consecuencias importantísimas en álgebra lineal y aquí vamos a explorar algunas de ellas. Vamos ahora a pasar a las nociones de inyectividad, sobreyectividad e isomorfismo lineal, que es básicamente lo mismo que biyectividad para el caso de una transformación lineal. Tenemos, por supuesto, que las nociones de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad que conocemos para funciones en general se siguen aplicando aquí, por supuesto que sí, solo que en el caso de las transformaciones lineales vamos a ver que podemos darles un vistazo relativamente diferente utilizando pues las nociones asociadas al álgebra lineal. ¿En qué sentido? Miremos, por ejemplo, qué pasa con la noción de inyectividad de una transformación lineal. Bien, si tomamos una transformación lineal T, por ejemplo, de U hacia V, entonces, pues decimos que nuestra transformación es inyectiva, como diríamos para cualquier función, si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. O lo que es lo mismo, si tomamos un par de elementos en el dominio y los llamamos U y V, y asumimos que la imagen de U es igual a la imagen de V, eso necesariamente debe implicar entonces que U y V deban ser iguales. Bien, esa es la noción de inyectividad para cualquier función, no solo para transformaciones lineales. Ahora, vamos a decir que nuestra transformación lineal es sobreyectiva, como diríamos para cualquier función, si la imagen de la transformación coincide con el codominio. Ahora, como la imagen siempre está contenida en el codominio, para que sean iguales y la transformación sea sobreyectiva, basta entonces que el codominio esté contenido en la imagen. O lo que es lo mismo, basta garantizar que todo vector del codominio tiene alguna preimagen en el dominio. Bien, y por último, pues vamos a decir que nuestra transformación lineal es biyectiva si, pues igual que para cualquier función, si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Ahora, en el caso de una transformación lineal, si la transformación lineal resulta biyectiva, vamos a decir que nuestra transformación lineal es un isomorfismo lineal. Así que un isomorfismo lineal es sencillamente una transformación lineal que es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Bueno,
Ahora, como estamos considerando transformaciones lineales y no funciones en general, vamos a ver que tenemos una manera alternativa de caracterizar las nociones de inyectividad, sobreyectividad y por lo tanto de isomorfismo lineal. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Aquí tenemos en nuestra presentación el caso de la inyectividad, por ejemplo. Entonces, tomemos una transformación lineal T, por ejemplo, de U hacia V, y lo que tenemos es que nuestra transformación T es inyectiva si y solamente si el kernel de la transformación es trivial, es decir, el kernel de la transformación está formado exclusivamente por el vector nulo del dominio. Y eso a su vez se tiene si y solamente si la nulidad de la transformación es cero. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos la forma clásica de estudiar la inyectividad de la transformación como función sencillamente, es decir, por ejemplo, garantizando que elementos distintos del dominio tengan imágenes distintas en el codominio, pero en el caso de las transformaciones lineales tenemos una manera alternativa y relativamente más simple en la mayoría de los casos de examinar la inyectividad, y es examinando el núcleo o el kernel de la transformación. Tomamos una transformación y construimos o hallamos el kernel de esa transformación. Si el kernel está formado solamente por el vector nulo, inmediatamente nuestra transformación es inyectiva. En caso contrario, no es inyectiva. De manera similar, para el caso de la sobreyectividad tenemos también una caracterización alternativa a la usual. Sabemos que una función es sobreyectiva si y solamente si la imagen coincide con el codominio. Por supuesto, eso se sigue aplicando en el caso de las transformaciones lineales, pero aquí tenemos además otra forma de caracterizar la sobreyectividad, y es la que tenemos acá en nuestra presentación. Para una transformación lineal T de U hacia V, tenemos entonces que la transformación es sobreyectiva si y solamente si la imagen de la transformación coincide con el codominio, y eso a su vez se tiene si y solamente si el rango de la transformación es igual a la dimensión del codominio. Notemos entonces que tenemos para el caso de las transformaciones lineales maneras alternativas para caracterizar la inyectividad y la sobreyectividad. Por lo tanto, tenemos también maneras alternativas para caracterizar la biyectividad. ¿En qué sentido? Si tenemos nuevamente una transformación T de U hacia V, entonces vamos a decir que nuestra transformación lineal es isomorfismo lineal si y solamente si es biyectiva. Es decir, si y solamente si es inyectiva y sobreyectiva. Pero esto lo podemos ver ahora para el caso de las transformaciones lineales de una manera equivalente, viendo que el kernel de la transformación sea el subespacio trivial formado únicamente por el vector nulo, y además que la imagen de la transformación lineal sea todo el codominio. Y eso a su vez es equivalente a decir que la nulidad de la transformación sea cero y el rango de la transformación sea la dimensión del codominio. Bien, entonces, la inyectividad la podemos caracterizar mediante el kernel o núcleo. Una transformación lineal es inyectiva si y solamente si su kernel está conformado exclusivamente por el vector nulo del origen. La sobreyectividad podemos caracterizarla mediante la imagen, es decir, la transformación lineal va a ser sobreyectiva si y solamente si la imagen es todo el codominio, pero la podemos caracterizar también con el rango. La transformación lineal T va a ser sobreyectiva si y solamente si el rango de T coincide con la dimensión del codominio. Y para el caso de la biyectividad, o de ser isomorfismo lineal nuestra transformación, pues podemos utilizar también estas caracterizaciones alternativas. Una transformación lineal va a ser isomorfismo lineal si y solamente si su kernel es trivial y está formado solamente por el vector nulo y simultáneamente la imagen es igual a todo el codominio, o lo que es equivalente si y solamente si la nulidad es cero y el rango es la dimensión del codominio. Aquí un pequeño ejemplo de isomorfismo lineal. Tenemos la transformación identidad, definida por ejemplo de un espacio vectorial U en sí mismo. Ya habíamos visto que el kernel de esta transformación estaba formado exclusivamente por el vector 0 de U,
Y habíamos visto también que la imagen de esta transformación era precisamente todo U, es decir, todo el codominio. Por lo tanto, lo que tenemos es entonces que la transformación lineal identidad I sub U es un isomorfismo lineal del espacio U en sí mismo. Otro ejemplo que dejo acá para que ustedes realicen, tomemos la siguiente función T que vamos a definir del espacio de polinomios pol sub 3, es decir, los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que 3 hacia el espacio de matrices 2 por 2 con entradas reales. Definimos nuestra función de la siguiente manera, llamémosla T. T evaluado en un polinomio de la forma a más bx más cx cuadrado más dx al cubo va a ser la matriz 2 por 2 cuyas entradas son en la primera fila a y b y en la segunda fila c y d. Por favor, entonces, hagan ustedes la verificación, es muy sencilla, de que el kernel de esta transformación lineal está formado exclusivamente por el polinomio constante 0 y que la imagen de nuestra transformación lineal es todo el espacio de matrices 2 por 2. Tenemos entonces así que esta función t, definida de esta forma, es un isomorfismo lineal entre los espacios pol sub 3 de R y el espacio de matrices 2 por 2 con entradas en R. ¿Qué quiere decir esto de isomorfismo? En esencia, lo que está detrás del concepto de isomorfismo es que los espacios vectoriales son en esencia lo mismo. La única diferencia esencial es cómo están representados sus elementos, pero desde el punto de vista algebraico se comportan exactamente de la misma manera. Esa es la idea fundamental detrás de la noción de isomorfismo lineal. Bien, como una pequeña aplicación entonces de lo que hemos hecho hasta este momento, vamos a presentar otro resultado que es muy importante y muy útil en álgebra lineal. Este resultado básicamente lo que nos dice es que si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, entonces si la dimensión es n, por ejemplo, ese espacio vectorial es inmediatamente isomorfo a Rn. En otras palabras, todos los espacios vectoriales de dimensión n son isomorfos a Rn y eso lo que nos quiere decir es que si conocemos cómo se comporta Rn como espacio vectorial, automáticamente conocemos cómo se comportan también todos los demás espacios vectoriales de dimensión n. Por supuesto, ¿por qué nos concentramos en Rn? Porque Rn es muy sencillo de estudiar. Tenemos la base canónica y sabemos además que esa base canónica está formada por un conjunto ortonormal de vectores y todo es muy sencillo de trabajar en Rn. Por lo tanto, si tenemos algún otro espacio vectorial de dimensión n, que resulte en principio demasiado complejo de estudiar, pues lo que podemos hacer es utilizar el isomorfismo con Rn y mirar cómo funcionan las cosas en Rn y luego devolverlas al espacio que estamos estudiando. Esa es la idea central de este resultado fundamental que vamos a enunciar a continuación. Tenemos entonces U y V espacios vectoriales y lo que nos garantiza nuestro resultado es que U y V son isomorfos, es decir, existe un isomorfismo lineal de U hacia V si y solamente si los dos espacios tienen la misma dimensión. En otras palabras, dos espacios vectoriales son isomorfos si y solamente si tienen la misma dimensión. Como corolario inmediato de este resultado tenemos claramente lo que ya había anunciado antes. Todo espacio vectorial de dimensión finita n es automáticamente isomorfo a Rn. Para terminar, quiero que consideremos ahora la noción de invertibilidad. ¿Y por qué la noción de invertibilidad? Hemos hablado de biyectividad en esta sesión y recuerden ustedes que para funciones arbitrarias una función es biyectiva si y solamente si es invertible. Pues eso se sigue aplicando acá porque nuestras transformaciones lineales, primero que todo, son funciones. Así que una transformación lineal es biyectiva, o lo que es lo mismo, una transformación lineal será isomorfismo lineal si y solamente si es invertible. ¿Y qué quiere decir que sea invertible? Pues quiere decir que podemos encontrar otra transformación lineal que me invierte el efecto de la primera en esencia. De manera precisa,
De manera precisa, supongamos que tenemos una transformación lineal T de un espacio V hacia un espacio W. Entonces, sabemos que T es biyectiva si y solamente si T es invertible. ¿Y qué quiere decir que T sea invertible? Quiere decir que exista una transformación lineal que denotamos entonces T a la menos 1, que va ahora de W hacia V, de tal manera que la compuesta entre T y T a la menos 1 en cualquiera de los dos órdenes posibles me produzca el neutro para la composición, es decir, me produzca las transformaciones lineales identidades. De manera precisa, T compuesto con T a la menos 1 me tiene que dar la identidad en el codominio y T a la menos 1 compuesto con T me tiene que dar la identidad en el dominio. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que si una transformación lineal es isomorfismo, sabemos entonces que como función es biyectiva, por lo tanto como función es invertible. Pero nada nos garantiza hasta el momento que esa inversa como función sea a su vez transformación lineal. Sin embargo, ese hecho es cierto, la inversa de una transformación lineal, en caso de que exista, vuelve a ser transformación lineal y es precisamente el resultado que tenemos a continuación. Si tenemos T, una transformación lineal de V hacia W, y esa transformación es invertible, entonces esa función inversa, T a la menos 1, que sabemos que existe porque T es invertible, esa función T a la menos 1 que va de W hacia V ahora, va a ser, no solamente función, va a ser transformación lineal. La prueba de ese resultado también es muy sencilla, la pueden consultar en nuestra presentación auxiliar. Como para resumir entonces el tema de la biyectividad y la invertibilidad para transformaciones lineales, lo que tenemos es que si tomamos una transformación lineal T de V hacia W, entonces T es isomorfismo lineal, si solamente si, T es función biyectiva, de hecho T es transformación lineal biyectiva, y eso se tiene si y solamente si T es invertible, lo cual es equivalente a que exista entonces una transformación lineal T a la menos 1, que va ahora de W hacia V, tal que T compuesto con T a la menos 1 en cualquiera de los dos órdenes posibles me produce las identidades correspondientes. T compuesto con T a la menos 1 me da la identidad en el codominio y T a la menos 1 compuesto con T nos produce la identidad en el dominio. Muy bien. Para resumir entonces lo que hemos hecho en esta sesión, hemos estudiado las nociones de inyectividad y sobreyectividad para transformaciones lineales. Esto nos ha llevado entonces a considerar dos subespacios fundamentales asociados a toda transformación lineal, su núcleo y su imagen. Hemos establecido también uno de los resultados fundamentales del álgebra lineal, el denominado teorema de la dimensión, y dimos también condiciones para que una transformación lineal, condiciones en términos de la herramienta que tenemos a nuestra disposición en álgebra lineal, condiciones para que una transformación lineal sea inyectiva, sobreyectiva o sea biyectiva. Y hablamos un poco también acerca de la noción de isomorfismo lineal, es decir, de la biyectividad y cómo se comporta la biyectividad con respecto a la invertibilidad para el caso de las transformaciones lineales. Como siempre, entonces, los invito a que se ejerciten en la determinación de núcleos e imágenes para transformaciones lineales, por lo tanto también en el cálculo de nulidades y rangos, y también en la búsqueda de isomorfismos lineales entre espacios vectoriales. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.